Van 25, bueno, van 24 ustedes, todavía faltan, sin embargo, pues vamos a dar inicio. Les cuento entonces que pueden ir ingresando, si quieren, a la plataforma, al aula virtual, para ver la calificación del quiz anterior. ¿Listo? Entonces ahí pues ya van a ver las correcciones. Permítanme un momentico. Listo, ya pueden ver ustedes las correcciones, entonces por favor ingresen. Cuéntenme entonces si ven, si logran ver las respuestas correctas o no. Yo la acabé de modificar para que ustedes pudieran verlas. ¿Listo? Entonces ya hacemos lectura de cada una. ¿Sí pueden ingresar? Yo sí, profe. Sí. Muchachos, me escribe su compañera Laura Arias, pero la estoy llamando y no, o sea, ya me dice que no recibe el link, que no está en el grupo de Teams, pero pues a mí ya me aparece en el grupo de Teams y ya la he sacado y la he vuelto a poner, pero aún así no. Y aquí me dice que está no disponible, no sé por qué. Igual yo la llamo, pero entonces sí, por favor, le pueden decir o le pueden... Profe, ya le voy a enviar el link. Vale, gracias. No, es que acá me abre otra cosa. Ya, ahora sí entró. Ah, no, no ha entrado. Ya, profe, ya pueden. Listo, Laura. No sé qué pasa con tu con tu usuario. Es muy raro. Sí, pues yo pensé que cuando me ibas a enviar el link me iba a funcionar como con la profesora Susana, que ella me compartió su link y de una como que le pedí acceso al grupo, pero no funcionó. No. Y ya te llamé, de ahorita te llamé como 4 veces y no dice que estás no disponible. Y no me llega la notificación ni nada, no sé, es súper raro. Qué raro. Sí, es el correo ya, es el que termina en 66 que tú me dijiste que era ese. Ajá. No, aún así no. No sé por qué. Bueno, entonces les estaba diciendo que ya pueden ingresar y ver el quiz y su calificación. Entonces, para que por favor vayan ingresando. Solo queda pendiente por, perdón, por presentación del quiz. Aura y Julie Hurtado, ¿sí? Sí, profe. Vale, entonces lo configuré, no sé si a ustedes ya les aparece para las 9, apenas terminemos. Yo creo que incluso tal vez terminamos un poquito antes, de pronto unos 5 minuticos para que a ustedes les quede ahí un tiempito, ¿listo? De ingreso al aula virtual. Vale, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer lectura de las preguntas. Cualquier duda que ustedes tengan, entonces por favor me avisan, ¿listo? Entonces dice, la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Una reacción cruzada se da entre anticuerpos y aptenos similares. Es útil para elaborar vacunas. Entonces ahí la respuesta correcta sería falsa. ¿Y por qué sería falsa? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que sería falsa? ¿Se da entre anticuerpos y aptenos? ¿Se acuerdan que era un apteno? ¿Aló? Creo que en este caso es
Me acuerdo que es falsa porque no es con apteno, sino con... Es que no me acuerdo la palabra. Es bueno, la otra que tú nos enseñaste. Epítopo. El Sí, señor. epítopo, que es el sitio del antígeno al cual se une el anticuerpo. Entonces aquí sería epítopo, no apteno. Recuerden que los aptenos entonces son antígenos que se consideran como antígenos incompletos, es decir, ellos por sí solos no serían antigénicos, que pueden ya posteriormente unirse a una molécula y convertirse en el epítopo, sí, cuando ya son, digamos, al unirse a una molécula mayor que también pueda ser antigénica, pueden convertirse en los epítopos. Pero el anticuerpo no se une al apteno, se une al epítopo, que es el sitio, pues, digamos, en el cual encajaría ese anticuerpo, con el cual tendría afinidad ese anticuerpo. ¿Listo? Entonces, esta opción aquí no sería correcta, entonces por eso sería falsa. Después dice la segunda pregunta, la memoria inmune se caracteriza por, entonces aquí les aparece, es inespecífica y más efectiva contra antígenos ante exposiciones repetidas. Entonces aquí esta sería falsa porque es específica, no es inespecífica. Y bueno, la última parte del enunciado que dice y más efectiva contra antígenos ante exposiciones repetidas, esa parte sí estaría correcta, pero la parte inicial de la afirmación no. Por lo tanto, esa no sería una opción correcta. Después dice, ser una respuesta inmediata, pero inespecífica. Entonces, no, esas serían las características justamente de una respuesta inmune innata. Después dice, ninguna de las opciones es correcta. Bueno, tendremos que leerlas todas antes de marcarla. Después dice, actuar cuando los anticuerpos no funcionan y no pueden neutralizar al antígeno. Entonces, la memoria inmune actúa justamente mediante anticuerpos. ¿Listo? Puede actuar con anticuerpos, puede actuar también con células, que sean esas células que ya tienen la memoria contra ese antígeno y que van a ser las que van a producir esos anticuerpos ya posteriormente, que lo mencionamos en clase. Entonces, en este caso, esa opción tampoco sería correcta. Después dice, garantizar una respuesta específica a determinado antígeno. Entonces, en este caso, esa sería, pues digamos que una de las características principales que nosotros describimos cuando hablamos de la memoria inmune y pues de su importancia ante una segunda exposición. Es que ella iba a ser capaz de tener esa respuesta ya montada, específica justamente contra determinado antígeno. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa sería la respuesta correcta. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Y la última que dice, las enzimas presentes en la saliva hacen parte de. Entonces aquí decía, bueno, inmunidad adquirida, inmunidad innata, anticuerpos, ninguna de las opciones es verdadera, y antígenos. Aquí entonces, bueno, marqué como correcta inmunidad innata. Quisiera saber si ustedes están de acuerdo, si tienen alguna pregunta, alguna observación allí al respecto. No, profe. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale, listo. Entonces, es una respuesta inespecífica. Por aquí alguien respondió. De acuerdo, ok. ¿Nadie tiene alguna observación al respecto? ¿No? Bueno. Listo, muchachos. Entonces sería eso. Sería esa pues las 3 preguntas, la corrección del quiz. Entonces ya ustedes vieron, bueno, ahí una de las preguntas tiene un valor de 1.66, otra también 1.66 y hay otra que tiene un valor de 1.68. Entonces lo único ahí es que puse ese 0.02 a más porque no quedaba el 5 cerrado. Entonces esta que era la que tenía pues más opciones de pronto, pues, y bueno, aparecía de primeras, le puse esos 0.02, ¿listo? Esa sería la única diferencia en el valor de cada pregunta. Listo, entonces esa sería la corrección de nuestro quiz. Ahora, listo, si no tienen ninguna otra pregunta, pasaríamos ya a la parte de clase. Entonces,
no olviden el quiz de Aura y de Julie, queda para el final. Observación ahí importante. Bueno, yo aquí solo les puse de selección de una sola opción, pero es posible que yo les asigne un quiz y sobre todo, bueno, para las compañeritas que van a presentar el quiz ahorita, los quizzes pueden tener más de una opción correcta, ¿listo? Entonces, si a ustedes les aparece en las instrucciones, seleccione una o las opciones correctas, una o varias opciones correctas, creo que es como aparece allí estándar. Entonces, ustedes deben seleccionar o, bueno, deben considerar que puede haber más de una correcta, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué no es válido? Y generalmente yo no, pues hago esa salvedad, yo no pongo todas las opciones correctas, ¿listo? Entonces, incluso, y me ha pasado y por eso les hago la observación también para sus demás compañeros, sobre todo en esta modalidad de presentación de quizzes y de parciales mediante el aula virtual, que marcan todas las opciones, incluyendo la que dice ninguna de las opciones es correcta. Entonces, como que marcan todas por si acaso. Y bueno, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, yo no suelo poner, si pongo varias opciones, no pongo todas las opciones que sean correctas generalmente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo, y obvio, ninguna de las anteriores pues no va a ser correcta. Y listo, muchachos, no sé si tengan alguna, alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Todo está claro? ¿Cómo van? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces permítanme, ya les comparto pantalla. Ya nos queda un pedacito pequeño nada más de esta presentación de inflamación, de la parte de inflamación. Y ya, pues digamos que esta era como la introducción, ¿no? De toda la parte de cómo puede desencadenarse una respuesta inflamatoria en relación principalmente al tiempo y pues a qué tan rápido sucede esa respuesta inflamatoria. Entonces ya vamos a empezar a unir toda esa respuesta con, bueno, ya les estoy compartiendo pantalla, con toda la parte del componente ya más celular. Recuerden entonces, bueno, la clase pasada también terminamos de ver el video de inflamación. Allí recuerden que el neutrófilo es, digamos que ese que da la batalla inicialmente, que es el que va a atacar al antígeno inicialmente. En ese anime que vimos, pues era con un cuchillo, con un arma. Sin embargo, recordemos que los neutrófilos actúan pues principalmente mediante esos gránulos que contienen en su interior. Por aquí habíamos quedado la clase pasada, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, esos neutrófilos pues son los que en su interior van a tener una serie de enzimas en esos gránulos. Recordemos entonces que una vez el neutrófilo detecta la presencia del antígeno, él va a iniciar todo un proceso, bueno, primero de quimiotaxis, que es el que va a llevar a que él, desde el sitio en el cual se encuentra en el torrente sanguíneo, él va a migrar o él va a sentir, digamos, él va a tener ese gradiente que lo va a traer hacia el sitio de la lesión. Entonces, él va a iniciar el proceso de marginación, de adhesión al epitelio, posteriormente va a hacer un rodamiento y va a empezar a hacer la migración desde el endotelio vascular o desde la luz vascular hacia el sitio de la lesión. Ya estando allí, ¿quiénes actuaban? ¿Se acuerdan? Cuando ya llegaban los neutrófilos a este lugar, ¿quiénes actuaban? ¿Se acuerdan ese aderezo que yo les dije que marcaba al antígeno? Entonces, si hago quiz, mejor dicho, mortandad. ¿Ninguno se acuerda? Profe, ¿no son las opsoninas? Exactamente, son las opsoninas. Entonces, ¿qué hacían las opsoninas, Kevin? ¿Qué función tenían Creo esas que ellas, opsoninas? creo que ellas cargaban creo que era cuando entraba una bacteria, quedaba como con carga negativa y lo que hacían las opsoninas eran como quitar esa carga y también era como algo para que los neutrófilos la reconocieran.
Muy bien, Kevin. Entonces, justamente como él lo menciona, lo que hacían, bueno, no era así tal cual quitar esa carga, pero sí era neutralizar las cargas, ¿listo? Neutralizar esa carga negativa que queda en el espacio extracelular cuando hay un ingreso de una bacteria, cuando inicia ese proceso de injuria, cuando llega la bacteria o el antígeno. Las opsoninas lo que hacían era neutralizar esas cargas. Y posteriormente, como dijo Kevin, entonces lo que ellas hacen es hacer un marcaje de esas bacterias. Entonces, ya una vez el antígeno tiene esa marca, tiene esas opsoninas, esos receptores son los que el neutrófilo posteriormente va a reconocer y ya va a empezar todo ese proceso que vimos, en el cual había pues ya una adhesión inicial, posteriormente el neutrófilo, recuerden que sacaba unas prolongaciones de su citoplasma, entonces se iba adhiriendo al antígeno, que hacía como si lo estuviera abrazando, salían unos pseudópodos, que eran esos bracitos que iban abrazando al neutrófilo. Posteriormente, ¿qué pasaba? ¿Se formaba qué estructura? Profe, ¿no era un fagosoma? Se formaba el fagosoma. Entonces, una vez se formaba el fagosoma, ¿qué empezaba a pasar? Cristian, ¿qué empezó? Cristian Camilo. Profe, liberaban enzimas para degradar la bacteria. Se unían los lisosomas y es allí cuando tomaba esa vacuola, ese fagosoma, tomaba ya el nombre de fagolisosoma, que es cuando se unían todas las enzimas, se liberaban al interior del fagosoma, del fagolisosoma, y allí se daba ese proceso que era la explosión respiratoria. Entonces recuerden que incrementaba toda esa tasa respiratoria de la célula por el gran gasto de oxígeno. Entonces el oxígeno en este caso, pues bueno, sabemos que tiene una función de oxidación, también junto con la enzima mieloperoxidasa, que como su nombre lo dice, también oxida. Entonces, esta también va a contribuir a la degradación y oxidación del antígeno. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí ya lo vimos. No sé si tengan alguna duda de pronto de lo que vimos la clase pasada. ¿No? Listo. Esto ya lo hemos mencionado. Entonces, hablamos principalmente la clase pasada de mediadores del proceso inflamatorio derivados de células. Entonces, recordemos, hablamos de todas estas enzimas, gránulos primarios, gránulos secundarios. Hablamos de las cininas, hablamos de las anafilotoxinas, hablamos de prostaglandinas, que incluyen este grupo de las prostaciclinas, tromboxanos, y bueno, las mismas prostaglandinas como tal, que ya saben que son varios grupos. Sin embargo, pues dijimos que no nos íbamos a enfocar en prostaglandina I2, D2, E2, ¿no? Básicamente vamos a hablar pues de la acción que estos diferentes grupos pueden tener. Hablamos también de los leucotrienos dentro de ese grupo de los lípidos vasoactivos y hablamos de las aminas vasoactivas como la serotonina y la histamina. ¿Listo? Entonces, básicamente eso fue lo que hablamos la clase pasada. Derivados del plasma, entonces ya encontramos diferentes sistemas, ya para ir pasando, digamos, a la parte final de esta presentación, iniciaríamos ya con lo siguiente. Bueno, entonces, derivados del plasma, se encuentran estos 4 sistemas. Entonces están los sistemas de cininas, que pues más o menos tienen la misma función de las cininas que les mencioné anteriormente, solo que aquí ya hablamos de todo un sistema de moléculas que se encargan, digamos que del proceso de reparación, del proceso de restaurar al tejido. Sin embargo, pues no nos vamos a detener mucho en este sistema de cininas, que son algunas moléculas que iremos viendo tangencialmente a lo largo de la materia. También se encuentra el sistema de coagulación. Este sistema de coagulación está conformado por una serie de proteínas que lo que van a hacer pues es, como su nombre lo dice, favorecer la coagulación. Entonces aquí, importante, también actúan las plaquetas dentro de ese sistema de coagulación, que pues más o menos lo vimos en el video. Si se acuerdan, las plaqueticas eran esas niñas todas pequeñitas que cargaban la fibrina, y la fibrina pues es esa proteína que es bien importante, digamos que actúa pues justamente creando una malla que lo que hace pues es evitar la salida no solamente de células, como lo ilustraba allí
pues el video, sino también de una serie de proteínas, de plasma, de suero, obviamente, bueno, de células, como les decía, de eritrocitos, de neutrófilos, etc. Entonces, lo que hace ese sistema de coagulación es evitar las hemorragias y la salida de diferentes moléculas hacia el espacio extracelular, e incluso cuando hablamos de heridas que dan hacia el exterior, pues evitar la contaminación también de esas heridas. Entonces, esta sería pues la función principal del sistema de coagulación. Está el sistema fibrinolítico, que digamos mantiene un equilibrio, busca mantener un equilibrio entre el sistema de coagulación y digamos que la procoagulación y la anticoagulación. Entonces, fibrinolítico quiere decir que lisa fibrina. Entonces, lo que hace este sistema fibrinolítico es mantener una coagulación regulada, ¿listo? Que no sea una coagulación que se dé sistémicamente, que haya liberación de plaquetas por todo lado, no, y eso ya lo verán ustedes en la lectura que nos queda esta semana para la otra. Y lo que hace es, digamos que regular o neutralizar ese proceso de coagulación. El sistema de complemento es ya un sistema pues mucho más complejo, es un sistema de proteínas que es capaz de actuar y de eliminar a los antígenos. Entonces, en el que nos vamos a detener principalmente es en el sistema de complemento, ¿listo? A este sistema de complemento le vamos a dedicar un capitulito, entonces sobre él pues vamos a hablar bien más adelante, más a fondo. Y bueno, entonces aquí ya les pongo un poquito acerca de cada uno de estos. Entonces, bueno, los mediadores derivados de esas proteínas plasmáticas o del plasma, entonces, pues como su nombre lo dice, pues están derivados de proteínas o están conformados por proteínas. Y estos sistemas, entonces, sobre todo, bueno, aquí en coagulación incluiríamos el sistema fibrinolítico también, digamos que es como esa regulación del proceso de coagulación, pero todas estas son proteínas, ¿listo? Entonces, ellas pues hacen parte, como les dije, de las proteínas plasmáticas. El complemento, entonces, actúa principalmente con estas moléculas, ya, sin embargo, pues no nos vamos a detener tanto por ahora. Sabemos hasta el momento que C3b y C5a pues ayudan en el marcaje de antígenos, ¿no? Eso es lo que sabemos del C5a. Pero también estas moléculas pues cumplen otra función que ya anteriormente más o menos les mencioné, que es la de ser anafilotoxinas. Eso pues ya lo veremos cuando hablemos puntualmente del sistema de complemento. El sistema de complemento en general lo que hace pues es producir o estimular la vasodilatación. Además, él va a estimular a diferentes leucocitos, entonces el complemento, digamos que al igual que lo hacen las opsoninas, acuérdense que ellas lo que hacen es marcaje, ¿no? Marcan al antígeno y algo parecido hace el complemento con los antígenos en general. Entonces puede unirse incluso al antígeno, hacer que esta unión, esta formación de sistema de complemento con el antígeno atraiga una respuesta inflamatoria, una fagocitosis y desencadene toda la respuesta de inflamación, ¿listo? Entonces, el sistema de complemento, aunque no son células, son proteínas, como les dije, esas proteínas del sistema de complemento, pueden inducir la inflamación y la destrucción del antígeno. Entonces, el sistema de complemento es bien importante, hace parte de la respuesta inmune innata y bueno, ya lo veremos bien más en detalle. También entonces el sistema de complemento induce la llegada de otros leucocitos como los mastocitos y bueno. Las quininas entonces, ellas participan igual induciendo vasodilatación en esa respuesta inflamatoria inicial. También hacen parte de desencadenar o de generar esa sensación de dolor. Entonces son proteínas, igual como les dije, que van a generar parte de ese comportamiento de el sentir dolor, que acompaña generalmente un proceso inflamatorio agudo y un proceso pues, de enfermedad en esa fase inicial. Las quininas pues también, además de producir vasodilatación, producen aumento de la permeabilidad
Y pues al ser proteínas, muchas veces son de las primeras que se van a adherir a esa red de fibrina, como les mencionaba en el video, como les mostraba el video. Acuérdense que el neutrófilo y el eritrocito quedaron allí pegados a esa red de fibrina. Entonces, más o menos esas proteínas, todas esas que se encuentran en el sitio de la inflamación, como las quininas, también van a ser parte de esas proteínas que se van a adherir finalmente en la inflamación a esa fibrina, ¿listo? Pero su función principal pues está asociada a esta, inducir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y pues también la inducción o esa sensación de dolor que presentamos durante un proceso inflamatorio agudo. Y ya bueno, el proceso de coagulación, como les dije, pues en gran parte cuenta con la participación de esa red de fibrina, que era esa que pues llevaban las muñequitas, que era una red tal cual. Entonces, la fibrina aquí en el proceso de coagulación, que también es una proteína, juega un papel bien importante. Sin embargo, los procesos de coagulación pues ya son procesos que ustedes verán bien en detalle en patología general. Entonces, aquí no nos vamos a enfocar tanto en la coagulación como tal, nos vamos a enfocar más en la respuesta inflamatoria, entonces en las células, en las proteínas que allí actúan, principalmente pues el sistema de complemento. El proceso de coagulación, entonces, como les dije, pues ya ustedes entienden como tal a qué se refiere la coagulación, entonces es a evitar que haya salida, bueno, de sangre inicialmente, también de plasma y también que haya ingreso de agentes. Entonces la coagulación lo que busca es restablecer esa barrera que puede ser la piel, que puede ser la barrera endotelial, y pues garantizar que todo se mantenga en su lugar, por decirlo así, que no haya salida de líquidos, que no haya salida de sangre hacia el espacio extravascular y también pues hacia el espacio extracelular. Bueno, entonces, ¿cómo se da la coagulación? Se da mediante la activación del endotelio, entonces más o menos pues parecido a lo que vimos cuando se van adhiriendo los neutrófilos, igual en la activación del endotelio, se van a favorecer la llegada, por ejemplo, de las plaquetas, de los tromboxanos y bueno, todo un proceso que ya ustedes, como les dije, verán en patología general, entonces no nos vamos a detener mucho aquí al respecto. Igual la coagulación favorece el reclutamiento de leucocitos, entonces acuérdense que cuando empezaba a darse el proceso de reclutación, eritrocito, que era la chica de la boina roja y del pelo rojo, cuando estaba con el neutrófilo, allí adheridos a la red de fibrina, ellos veían cómo llegaban grupos de células todos enredados como en una malla, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del proceso de coagulación. Se reclutan leucocitos, se reclutan eritrocitos junto con fibrina y esto lo que hace es crear un tapón, una especie de tapón que va a impedir el paso de células y de líquidos y de proteínas hacia afuera, ¿listo? Entonces, por eso es que se reclutan entonces esos leucocitos, esa parte digamos que la ilustra de una forma clara el video que vimos la clase pasada, ¿listo? Entonces, esto respecto a la coagulación. ¿Claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿No? Vale. No, profe. Bueno, entonces, como les dije, esta parte, digamos que esta clase que queda así medio, digamos que pierde un poco la secuencia de lo que veníamos viendo. El objetivo que tiene, pues, es que ustedes entiendan cómo diferentes células, como diferentes moléculas y proteínas pueden participar dentro de un proceso de inflamación, y pues esta parte que estamos viendo inicialmente, que sería la inflamación aguda. La inflamación aguda, entonces, ya resumiendo, que fue lo que vimos durante la clase pasada principalmente, entonces incluye cambios vasculares o mudanzas vasculares, aquí, bueno, está en portugués, sin embargo, creo que alcanzamos a entender casi que todo. Entonces, está acompañada de cambios vasculares, principalmente, ¿cuál fue el cambio que vimos? ¿Qué hacían las aminas vasoactivas? ¿Había vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Vasodilatación. Vasodilatación, ¿cierto?
Entonces, dentro de la inflamación aguda, principalmente vamos a ver que hay vasodilatación, entonces aumenta el calibre del vaso sanguíneo. Ya con esto vimos que está acompañado de otros cambios, como por ejemplo el aumento de la permeabilidad, entonces salen líquidos, salen células, salen proteínas, dentro de las cuales están las del complemento, por ejemplo. Posterior a esto, va a haber reclutación del neutrófilo. Entonces, el neutrófilo, pues como dijimos, es el primero que va a llegar allí, a ese sitio de la inflamación. Entonces, está representado aquí por estas células pequeñitas de núcleo segmentado de polimorfonucleares. Y recordemos, bueno, que la inflamación aguda en condiciones ideales, pues será suficiente para resolver el problema. Entonces, el neutrófilo, con esa acción fagocítica, con esa alta capacidad de degradación que tienen sus gránulos y sus enzimas, pues va a lograr, idealmente, destruir a ese agente que pueda generar una lesión inicialmente. ¿Listo? Inicialmente. Cuando la inflamación aguda no es suficiente, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí, injuria del tejido limitada. Entonces, la injuria del tejido, generalmente cuando solo nos quedamos en una inflamación aguda, la injuria es limitada. Entonces, tuvo fin, ¿cierto? Dentro de estos, hay diferentes causas, infecciones bacterianas, que es pues en la que nos enfocamos principalmente, también hay toxinas, también hay traumas, hay infartos, que consiste pues en la no llegada de sangre, y esto causa igual un estrés celular. Cuando hay un estrés celular o hay un daño a nivel celular, acuérdense que se liberan moléculas como las alarminas, que lo que hacen es desencadenar justamente una respuesta inflamatoria aguda. Entonces, todos estos eventos que aparecen aquí abajito podrían potencialmente desencadenar esa respuesta inflamatoria aguda. Pero bueno, entonces lo que les decía, ¿qué puede ocurrir si la respuesta inflamatoria no es suficiente? La inflamatoria aguda, es decir, esa respuesta de los neutrófilos. Si esa respuesta inflamatoria aguda no es suficiente, van a empezar a ocurrir otros cambios, ¿listo? Entonces, aquí a la derecha vemos el mejor de los caminos que podría ocurrir después de la inflamación aguda y es la resolución. ¿Qué significa esto? Que el tejido va a volver a estar sano, entonces el neutrófilo fue suficiente, la bacteria fue eliminada o el virus fue eliminado. ¿Esto a qué ayudó? Entonces, a que el tejido pues pudiera estar normal nuevamente, ¿listo? Entonces, ya todas las células inflamatorias que llegaron al sitio van a ser eliminadas, todos esos mediadores, todas esas proteínas van a ser eliminadas también. Las células que sufrieron algún daño o que ya perdieron su función van a ser reemplazadas dependiendo del tejido, entonces habrá mitosis y volverán a estar otras células ya nuevas o pueden sustituirse, en el mejor de los casos, pues por células nuevas o también puede haber algo de cicatriz o algo digamos, de alguna secuela. Generalmente, pues ya ante la resolución, la función será normal. Entonces, fíjense que el tejido volverá a estar como si nada hubiera pasado. ¿Listo? Otro de los caminos que puede haber cuando hay una inflamación aguda, y esto pues ustedes lo verán muchísimo mejor ya en patología general, es que se dé la formación de un absceso. Entonces, cuando ustedes ven un proceso inflamatorio agudo, muchas veces, y digamos, si ustedes se van o se remiten a algún evento que hayan visto, por ejemplo, no sé, una picada de algún insecto. Ustedes sí han visto que muchas veces hay salida de un líquido de apariencia clara, amarillenta. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese líquido que ustedes ven, que es amarillento, que ya cuando hay una infección más severa se empieza a volver casi que verde o se vuelve blanquecino. Entonces, ese material que ustedes han visto se llama pus. ¿Listo? Cuando la inflamación ya es mucho más severa, entonces, por ejemplo, y de pronto alguno que haya tenido alguna vez trabajo en campo, que haya acompañado algún procedimiento en campo, habrá visto ocasionalmente que se forman abscesos en los sitios de inyección de algún medicamento o de alguna vacuna, y esto se debe justamente a que un proceso inflamatorio agudo que generó esa punción inicial o esa inyección inicial presentó una infección secundaria.
Entonces, suele ocurrir, por ejemplo, cuando el operario reutiliza agujas, cuando no hace una limpieza adecuada del sitio de inyección y este estaba pues bastante contaminado. Entonces, puede haber efectos secundarios como la formación de abscesos, ¿listo? Entonces, la formación de un absceso es justamente, digamos que una cápsula que se forma, no está 100% encapsulado siempre. Cuando es producto de un proceso inflamatorio agudo, suele no tener cápsula como tal, pero sí es una gran cantidad de acúmulo de células polimorfonucleares, acompañado de muerte celular, bueno, de daño ya muchísimo más severo. Entonces, esta puede ser otra secuela de la inflamación aguda. Idealmente, pues cuando se dan estas respuestas de inflamación aguda, entonces sea, bueno, una respuesta inflamatoria aguda que resuelva rápido, una respuesta inflamatoria aguda que curse con la formación de un absceso, que es este que estamos viendo aquí, polimorfonucleares, algunos restos de las células que han muerto, eso sería un absceso. Ya idealmente, lo que va a ocurrir es que se dé una reparación de ese tejido. Entonces, eso sería otro de los caminos que puede tomar la inflamación aguda y es que haya reparación. Entonces, aquí en la reparación las células protagonistas van a ser estas de aquí, que son los macrófagos, ¿listo? Estos larguitos de acá. Entonces, la reparación pues va a estar acompañada de fibrosis, de tejido conectivo, que es como esa cicatriz que nosotros conocemos, y pues una inflamación aguda puede, sin necesidad de que haya formación de absceso, igual, fíjense en todas las flechitas amarillas, entonces puede tomar el camino de resolución, puede tomar el camino de formación de un absceso y puede tomar el camino de cura, igual, con fibrosis, esta que aparece aquí, ¿listo? Entonces, fibrosis sería, digamos que lo que acompaña esa cicatriz, que es el término de pronto que ustedes ya pues, tienen mucho más familiar, que es la formación de una cicatriz. Y bueno, en este caso, cuando hay formación de cicatriz, fíjense que los vasos sanguíneos pues no quedan iguales. Entonces aquí nada más, por ejemplo, en este diagrama quedamos con 4 vasitos, pero antes fíjense todos los que eran por aquí arriba y por aquí, ¿cierto? Entonces el tejido puede recuperar su función, sin embargo no va a estar al 100%. ¿Listo? Es como cuando ustedes, si alguno de pronto ha tenido alguna cirugía o alguna lesión muy fuerte en piel, seguramente tienen una cicatriz. Entonces, en esa cicatriz lo que estaríamos viendo sería este tipo de cambios. Hay fibrosis, la función y sobre todo si es, digamos que un tejido que antes, por ejemplo, tenía pelitos, ya muy seguramente no va a tener pelos igual. ¿Por qué? Porque el folículo piloso, en caso que la lesión haya sido profunda, el folículo piloso va a haber sido reemplazado por tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, ese sería otro de los caminos de la inflamación aguda. Y ya otro camino que puede tomar la inflamación aguda es la inflamación crónica, que esa pues como les dije en la clase pasada, pues no nos vamos a detener tanto. Vamos a hablar de las células que actúan principalmente en esos procesos inflamatorios crónicos. Los procesos inflamatorios crónicos pues tienen características diferentes, entonces como dijimos pues se van a prolongar más en el tiempo. Cuando se deriva la inflamación aguda a un proceso crónico es porque la respuesta inflamatoria aguda no fue suficiente. Los neutrófilos y todas las sustancias que se liberaron allí no fueron suficientes para resolver ese evento injuriante o ese proceso inflamatorio inicial. Entonces, en la inflamación crónica, fíjense que ya las poblaciones celulares cambian, ¿no? Aquí ya no estamos viendo polimorfonucleares, estamos viendo otro tipo de células. Entonces, vamos a ver que en la inflamación crónica ya serán otras las células las que actúen, principalmente macrófagos. Acuérdense que dijimos que los macrófagos llegaban un poquito más tarde, que ellos podían alertar a los neutrófilos, pero, perdón un segundo, pero cuando ya ellos llegaban a ejercer su acción fagocítica, su acción de destrucción del antígeno, ya iba a ser un poquito más adelante o digamos que más avanzado ese proceso inflamatorio, ellos iban a llegar, ¿listo? Entonces predominarán ya en un proceso crónico, ahora sí, los macrófagos,
Y también van a llegar otras células que aparecen aquí, que son los linfocitos. Entonces, esos que vemos con el núcleo basofílico intenso, que se ve redondeado, que casi no tiene citoplasma, a diferencia del macrófago, esos están representados aquí y son los linfocitos. ¿Qué puede generar un proceso inflamatorio crónico? Entonces aquí, por ejemplo, una infección viral. Y ojo aquí porque no quiere decir que todos los virus van a causar infecciones crónicas, no. Va a depender obviamente del estado inmune del animal y de si la respuesta inmune innata fue capaz de eliminar a ese virus inicialmente. Entonces, hay virus que son resistentes al proceso de fagocitosis, que logran evadir la respuesta inmune y esto puede generar, ahora sí, un proceso inflamatorio ya crónico. Infecciones crónicas, aquí refiriéndonos principalmente a bacterias o a parásitos. Entonces, hay parásitos y hay bacterias que igual son resistentes a, bueno, los parásitos generalmente no pueden ser fagocitados fácilmente, requieren ya de otra serie de proteínas que puedan atacarlos y los eosinófilos pues allí actúan de manera importante. Y también hay bacterias que son resistentes a la fagocitosis, que por ejemplo, bueno, pueden entrar a la célula en ese proceso inicial que ya vimos, pero que van a inhibir, por ejemplo, la formación del fagolisosoma. Entonces, si hay inhibición de la formación del fagolisosoma, pues la bacteria puede quedarse viviendo allí dentro de la célula, puede incluso hacer uso de todas las organelas de la célula, de todos los nutrientes que estén allí, digamos que parasitar esa célula, y eso pues es característico de algunas bacterias. Entonces, eso les da, digamos que cierta resistencia porque no van a ser tan susceptibles a fármacos, porque no van a ser pues ya susceptibles como tal al proceso de fagocitosis, lo cual pues es bastante peligroso y va a derivar en estos procesos crónicos. Entonces, fíjense que como les decía, serán virus que permanezcan, serán bacterias, serán parásitos que permanezcan en el tejido o en el órgano, y esto pues es lo que se define como una injuria persistente. Entonces, allí permanece ese agente que es el que activa la inflamación. Entonces, si persiste el agente, o por ejemplo, si estamos hablando de algún trauma o de alguna exposición a alguna sustancia irritante, si persiste ese agente, la inflamación ya no va a pasar a ser aguda, sino que va a ser crónica, ya va a durar muchísimo más tiempo. También hay otras enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, que ya, pues, si nos alcanza el semestre, las veremos bien al final. Entonces, esas enfermedades autoinmunes, como su nombre lo dice, pues, están derivadas o están asociadas a un trastorno en el cual el sistema inmune puede atacar a sus propias células, a sus propios tejidos. Entonces, esto también genera un proceso inflamatorio crónico. La inflamación crónica, entonces, se caracteriza por ser un proceso en el cual, digamos que existe la inflamación activa y además existe ese intento de reparación que vimos aquí al ladito, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí también, al igual que en la cicatrización, aparecen esas fibras allí atrás, ¿no? Allí representadas. Esto sería colágeno, es decir, se va formando una cicatriz mientras, digamos que se da la guerra y se da la lucha, igual el mismo tejido va tratando de repararse. Entonces, eso pues hace parte de la inflamación crónica. Allí entonces encontramos que además hay desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, que ya en esto no nos vamos a detener tanto porque es más de patología general. Hay llegada de células mononucleares, que sí es lo que les mencionaba al comienzo, que ya llegan. Entonces, ojo aquí, ya yo les introduje otro término que es mononuclear. Entonces, hablamos inicialmente en inflamación aguda de polimorfonucleares, que son esos que tienen múltiples formas en su núcleo. Y cuando hablamos de mononucleares, hablamos de células que pues tienen igual un solo núcleo, solo que ese núcleo pues suele ser no segmentado. Entonces es totalmente redondeado o tiene una forma riñonada, pero no es segmentado. ¿Listo? Entonces eso pues sería esa llegada de células mononucleares. Como les decía, también entonces coexiste allí dentro de ese proceso inflamatorio
también la formación de una cicatriz. Y pues coexiste también la inflamación constante. Entonces, una inflamación constante va a llevar a un daño del tejido, ¿cierto? Acuérdense que les dije, cuando hay inflamación, la inflamación es buena porque trata de eliminar al antígeno, pero acuérdense que esos gránulos del neutrófilo después van a salir por exocitosis al espacio extracelular. Entonces, cuando se da esa salida de esos gránulos, pues todas esas sustancias que ya dijimos que eran corrosivas, que eran altamente cargadas de oxígeno, de enzimas, todo eso va a generar daños también sobre el tejido propio. ¿Listo? Entonces, eso pues también va a llevar a prolongar la inflamación, además de la presencia del agente. ¿Claros hasta aquí de los diferentes caminos que puede tomar la inflamación? Entonces, inflamación aguda, pues nosotros básicamente nos enfocamos en estos dos de por aquí, inflamación aguda e inflamación crónica. Aquí hablamos un poquito de los diferentes caminos que puede tomar esa inflamación aguda inicialmente. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que aclare algo? ¿No? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, si un animal llega a verse afectado por un virus, pero digamos que ese virus, digamos, es de capaz, digamos que de carga viral baja, pero digamos que genera un daño como en la parte de los intestinos y que se prolongue una infección, digamos que el sistema inmune puede combatir esos dos al tiempo. ¿Cómo así esos dos? O sea, digamos que un virus llega y entra y genera un daño, pero ese daño, digamos que desencadena una infección bacteriana. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿que si el sistema inmune va a luchar contra el virus y las bacterias? Sí, señora. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, en este caso, por ejemplo, de coinfección que tú pones como ejemplo, entonces, listo. Digamos que dijiste que inició primero la infección viral, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede generar una respuesta ante un virus? Va a generar igual un proceso inflamatorio agudo. Pero ¿qué puede ocurrir? Entonces puede que el sistema inmune luche contra ese agente inicialmente, entonces trata de eliminar el virus, trate de eliminar el virus, pero no lo consiga. Entonces el virus va a seguir replicándose y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de un animal cuyo sistema inmune todavía no está muy desarrollado, por ejemplo, como el caso que ustedes tienen en el ABP. Entonces, si es un animal que no tiene un sistema inmune totalmente competente o si es un animal que ya viene con una infección crónica viral, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo, que su médula ósea, que acuérdense que es la que produce esas células que van a luchar posteriormente, si esa médula ósea se cansa, o si ese animal ya está tan deteriorado, pues ¿qué va a pasar con la respuesta inmune? Esa médula ósea ya no va a seguir produciendo células o no va a dar abasto y entonces van a enviar células inmaduras, no van a alcanzar a ver un proceso de maduración celular. Entonces, la respuesta inmune en ese caso puede estar disminuida. Entonces, puede que si el virus duró, por ejemplo, más tiempo, o si estuvo ese virus, digamos que la bacteria ya estaba allí, pero no era un patógeno primario en este caso, sino un patógeno secundario que podía estar en una baja concentración, en una baja carga. Entonces, ¿qué puede pasar si ya se ve, por ejemplo, un cansancio de la médula? Entonces, la bacteria ya va a tener, digamos que el ambiente propicio porque no va a tener mucha defensa de células, ni de polimorfonucleares, ni ya, si hablamos de un proceso crónico, de linfocitos ni de macrófagos. Entonces, la bacteria va a poder replicarse más rápidamente. Entonces, puede haber una mayor colonización de esas bacterias. Además, también ese virus va a poder replicarse muchísimo más, invadir más células. Y este caso, pues, digamos que empeoraría todo el pronóstico del paciente, ¿sí? El sistema inmune igual va a tratar de luchar, o sea, siempre que haya alguna célula y reconozca algo como extraño, él va a generar una inflamación. El problema en estos casos de coinfección es cuando ya es una infección crónica que lleva un deterioro del paciente, que ya no tiene, por ejemplo, ingesta normal de alimento. Si el enterocito, por ejemplo, está dañado, ya no va a haber absorción de los nutrientes. ¿Y qué va a pasar si no hay absorción de nutrientes? Pues sus células van a estar débiles, ¿cierto? No van a tener todos los requerimientos cumplidos. ¿Esto entonces a qué va a llevar?
a que haya un deterioro en la absorción, bueno, en la absorción de nutrientes, en la función celular, y esto va a favorecer que sea tanto virus como bacteria, pues colonicen, por decirlo así, o que proliferen más, que se repliquen más, y pues que empeoren todo el cuadro. Pero sí, el sistema inmune va a luchar. El problema es cuando hay cansancio medular, cuando ya la médula no da más, cuando ya no se producen más células, y ahí ya pues digamos que el paciente va a depender básicamente pues de la clínica y del soporte que se le dé. Entonces, tratamiento antibiótico para disminuir esa carga bacteriana. Los virus, pues como les dijo la doc Susana, pues los virus no se pueden eliminar al igual que una bacteria. Básicamente se trata de controlarlos, entonces se necesitaría fortalecer al individuo, fortalecer su sistema inmune para que el sistema inmune pueda luchar y tratar de eliminar a ese virus. ¿Listo? Pero sí, el sistema inmune va a tratar de luchar hasta el final. Listo, ¿Claro? profe, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la inflamación crónica. Aquí hago pues una salvedad y una aclaración. No vamos a ver la inflamación crónica tan a fondo como vimos la inflamación aguda. Vamos a hablar entonces de algunas características generales y a medida que vamos a ir conociendo, que ustedes van a ir conociendo la función de todas estas células, macrófagos, linfocitos y bueno, dentro de los mismos linfocitos, las células plasmáticas, que serían esos linfocitos B, van a ir entendiendo un poco más todo este proceso. Entonces, inicialmente pues voy a dar como un barrido acerca de esta inflamación crónica y ya a medida que vayamos avanzando en el tema, pues ustedes van a irlo entendiendo mejor. Entonces, la inflamación crónica, pues como ya les mencioné en el diagrama anterior, de la diapositiva anterior, ya no va a contar con una gran cantidad de polimorfonucleares, ¿no? Acuérdense que aquí ya los que van a llegar a actuar y a tomar, digamos que ese papel protagónico serán los mononucleares, dentro de los cuales pues encontramos básicamente a los macrófagos y a los linfocitos. Acuérdense que estas células plasmáticas también hacen parte de los linfocitos, solo que son poblaciones ya maduras, que ya lograron producir anticuerpos. Entonces, fíjense que aquí en inflamación crónica, yo ya les estoy hablando de anticuerpos y les estoy hablando de células maduras, células que tienen memoria y que son capaces de desarrollar estos anticuerpos. Entonces, aquí ya ustedes seguramente estarán pensando como, bueno, ya la inmunidad innata no fue suficiente, entonces fue necesario, o digamos que dio tiempo, para que se empezara a desarrollar una inmunidad adaptativa, ¿cierto? Entonces ya en la inflamación crónica, la adaptación pues va, digamos que a irse yendo, pues a tomar un papel protagónico. Ya va a ser esa inflamación crónica junto con una memoria inmune la que puede ir combatiendo a ese antígeno. Bueno, el segundo objetivo o la segunda característica mejor de esa inflamación crónica es, pues bueno, destruir a todo pues a toda la carga de agente injuriante que pueda estar allí presente y se va a caracterizar además por destrucción del tejido adyacente donde permanecía ese agente, ¿listo? Entonces, acuérdense que yo les dije, en un proceso inflamatorio que se prolonga en el tiempo, e incluso en un evento inflamatorio agudo, ¿qué va a ocurrir? Está la bacteria o está el virus que pueden romper células, que pueden dañar tejidos, que pueden dañar matriz extracelular y listo, ya está la agente. Pero además, acuérdense que la inflamación como tal, las células, principalmente neutrófilos, lo que van a hacer es empeorar esa lesión, ¿listo? Entonces, generalmente estos procesos crónicos pues van a estar acompañados de gran destrucción del tejido. Entonces, es allí donde empiezan esos intentos de reparación que les mostraba por aquí atrás, donde hay fibrosis, donde hay intento de reparación y cicatrización. Y esto es característico también de la inflamación crónica. Entonces, este proceso de inflamación crónica pues va a estar acompañado por fibrosis y por proliferación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, con el fin de garantizar que el tejido permanezca vivo. ¿Listo? Esta es una de las características de esa inflamación crónica. Entonces, en la inflamación crónica,
el macrófago vuelve a aparecer. Como les decía, el macrófago tiene múltiples facetas, entonces él hace muchos papeles dentro de la inflamación, dentro de la respuesta inflamatoria e incluso dentro del proceso de reparación, que es este que vamos a ver aquí en la inflamación crónica. ¿Listo? Entonces, aquí será el macrófago el que tome ese papel protagónico. Entonces, él, bueno, además de reparar, también puede seguir haciendo esa acción de fagocitosis. Acuérdense que como lo vimos la clase pasada, y creo que la antepasada también se los mencioné, los polimorfonucleares tienen una acción fagocítica, entonces ellos fagocitan y fagocitan, pero tienen un límite, ¿sí? Ellos no pueden fagocitar por un tiempo muy prolongado. Por eso también hacen parte de esa respuesta inflamatoria, de esa respuesta inmune innata con inflamación aguda. Entonces los macrófagos, cuando ya los polimorfonucleares están cansados, cuando ya empieza a disminuir esa población de polimorfonucleares, los macrófagos serán los que se hagan cargo de esa acción de fagocitosis. Entonces ellos van a continuar con ese proceso de eliminación del antígeno. La inflamación crónica, entonces, recordemos pues que va a continuar con esa inflamación activa porque la injuria persiste, sea el trauma, sea el agente irritante, sea la bacteria o sea el virus. Esto pues va a hacer que lleguen más y más células, se van a seguir liberando alarminas, se van a seguir liberando sustancias que estimulen la inflamación y esto va a llevar a la llegada de más células. Principalmente, ¿qué células? Macrófagos. Y los macrófagos, al reunirse, pues van a formar algo que se llama célula gigante. Las células gigantes, pues son reuniones de macrófagos. Ustedes ya lo verán muchísimo mejor en patología general. Las células gigantes son las que forman, digamos que, esperen, por aquí está. Entonces, una célula gigante está representada aquí como el 9. Fíjense que tiene varios núcleos. Y estas células gigantes son básicamente la reunión de macrófagos. Muchos macrófagos se reunieron, trataron de fagocitar a ese agente y por eso se forma esa célula gigante. Entonces, esta es una de las características, digamos que de lo que podemos ver ya al microscopio de la inflamación crónica. Entonces, bueno, aquí les puse dos de las funciones principales del macrófago en este contexto de inflamación crónica. Permítanme un segundito, por favor, muchachos, qué pena. Listo, qué pena con ustedes. Es que el cambio de clima me dio durísimo. Bueno, entonces en la inflamación crónica pues también hay otras características macroscópicas, tampoco me voy a tener mucho en ellas, y es que se da la formación de granulomas. Entonces ustedes ya verán, sobre todo en sistema respiratorio, cuando pasen a esa parte, cuando hablen de micobacterias ya con la profesora Magda, van a hablar muy seguramente de la formación de granulomas o de enfermedades granulomatosas. Generalmente, digamos que uno de los mejores ejemplos de inflamación crónica, cuando hablamos, digamos, en el contexto de veterinaria, una de las enfermedades bacterianas más comúnmente asociadas a estos procesos crónicos incluye las bacterias del género Mycobacterium. Las micobacterias, entonces, son bacterias que son difíciles de digerir. Ellas en su superficie cuentan con una especie de ceroide que no es fácilmente digerible. Entonces, ¿eso qué hace? Que los fagocitos, macrófagos principalmente, se queden con eso allí adentro. Traten de destruirlo, pero no lo logran. Y es ahí cuando llaman a otras células y se unen todos juntos. Entonces, se reúnen varios macrófagos y forman una célula gigante. ¿Listo? Entonces, lo que hace una célula gigante, pues es, digamos que tratar de reunir toda esa acción fagocítica, todas esas enzimas, para tratar de eliminar a ese antígeno. ¿Listo? Entonces, esta sería la inflamación crónica, acompañada pues de estas estructuras que por aquí alcanzan a ver, que son los granulomas. Aquí fue cortada. Pero pues no nos vamos a detener como tal en la enfermedad.
Listo. Entonces, un granuloma, ¿qué es? Un granuloma que es, digamos, un reflejo de la inflamación crónica, que no siempre se forma en un evento inflamatorio crónico. Generalmente estos granulomas se forman cuando hay antígenos difíciles de digerir, como les decía. Entonces, en los granulomas, vamos a encontrar una población celular bastante diversa. Entonces, podemos encontrar linfocitos, y fíjense que aquí en este diagrama pues nos representan diferentes tipos de linfocitos. Entonces, ya sabemos que va a ser un proceso que se va a caracterizar más que todo por respuesta mononuclear. ¿Que ocasionalmente podemos ver neutrófilos? Sí, ocasionalmente podemos ver neutrófilos. Fíjense, por aquí hay un par, bueno, 3 neutrófilos, que lo que van a hacer pues es tratar de seguir fagocitando ese antígeno. Pero recuerden que los que van a predominar pues serán los mononucleares, ¿listo? Entonces, macrófagos, linfocitos, células gigantes, que pues son la reunión de esos macrófagos, y eso será lo que predominará en la inflamación crónica, ¿listo? Entonces, aquí ya vimos cuál podría ser el desenlace de un evento inflamatorio como tal, un evento inflamatorio que inicia siendo un evento agudo, pero que se prolonga en el tiempo y que lleva pues ya un proceso inflamatorio crónico. ¿Listo? Entonces, ya habiendo conocido, digamos que las características principales, las sustancias y las moléculas que participan en la inflamación aguda, ya podemos continuar con todos esos procesos ya digamos que más paso a paso. Ya ustedes tienen una visión, digámoslo así, en perspectiva de qué es lo que va a ocurrir durante la inflamación aguda y cuál será su consecuencia, que muchas veces pues es o la resolución o también pueden llevar a la inflamación crónica. Entonces, ya habiendo visto esos posibles caminos que puede tomar una respuesta inflamatoria aguda, pues vamos ya a continuar con esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que les haya surgido? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, vale. Bueno, entonces permítanme un momentico, abro la siguiente presentación. Listo, muchachos. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Sí, vale. Bueno, entonces ya nosotros hablamos bien a fondo acerca de los neutrófilos, los mencionamos pues como esas células que protagonizan la respuesta inflamatoria aguda y hablamos también pues de los macrófagos como parte de esas células que pueden actuar en la inflamación aguda, digamos más en fases finales de la inflamación aguda, pero que también dijimos que eran
desencadenantes, ¿no? Entonces recordemos que los macrófagos también hacen parte de ese grupo de células centinela, que lo que hacen pues es estimular la inflamación, ¿cierto? Entonces, digamos que al tener esas células centinela activas, esas células que se encargan, digamos, de llamar y de atraer otras células para que ataquen y para que inicien esa inflamación, pues los macrófagos también van a cumplir un papel importante. Entonces vamos a ver un pequeño capítulo acerca de los macrófagos, acerca de sus funciones y acerca de sus productos. Entonces ya después de haber tenido claras funciones de neutrófilos, funciones de macrófagos, pasaremos a dar inicio ya a la respuesta innata, a la respuesta, y bueno, hago aquí una aclaración. ¿Neutrófilos y macrófagos participan dentro de la respuesta inmune innata? Sí. Y una vez conozcamos ya todas sus funciones, podemos dar inicio pues a cómo se activa toda la respuesta ya inicial de llegada del antígeno. Esto lo veremos entre esta semana que viene y la próxima, porque esto hará parte pues de lo que ustedes deben manejar para su ABP. Mucho de esto seguramente ustedes lo irán viendo, sobre todo la parte del sistema de complemento, que será lo que sigue ya después de los macrófagos, ¿listo? Después de esta parte de macrófagos. Entonces, recordemos aquí más o menos lo que ya hemos visto. Entonces, hemos dicho que los macrófagos pues pueden llegar al sitio de la inflamación, pero que ellos van a llegar ya después de los neutrófilos, ¿no? Entonces, los neutrófilos serán los primeros en llegar a ese sitio y posteriormente, cuando ya ellos empiezan, digamos que a agotarse los neutrófilos, entonces empiezan los macrófagos a predominar dentro del sitio de la inflamación. Las funciones de los, perdón, de los macrófagos, ay, qué pena muchachos con ustedes, perdón un segundo. Las respuestas entonces de los macrófagos incluyen la fagocitosis, bueno, esa sí ya la tenemos súper clara, pero acuérdense que ellos pueden fagocitar los restos celulares, entonces lo mismo que haya eliminado por exocitosis el neutrófilo, el mismo macrófago puede fagocitarlo. Los restos de las células, es decir, lo que haya dañado el virus, la bacteria, el parásito, todos los restos celulares, el macrófago también puede fagocitarlo. Y también puede fagocitar lo que haya sobrevivido del antígeno. Entonces, la carga bacteriana que haya persistido y que haya sobrevivido a esa respuesta inicial del neutrófilo puede ser fagocitada por el macrófago. Posteriormente, entonces, recordemos que el macrófago, además que es polifacético, el macrófago también puede hacer reparación de los tejidos que sufrieron daño a raíz del evento inflamatorio. El macrófago también, recordemos, produce sustancias y citoquinas que son proinflamatorias. Entonces, esas alarminas que mencionamos por allá inicialmente pueden ser producidas también por el macrófago. Los monocitos, recuerden que los mencionamos como parte digamos, de los macrófagos, solo que son macrófagos que no están maduros, que están no activados, mejor dicho, y que están por la circulación. Entonces, seguramente si ustedes han visto algún cuadro hemático o algún reporte de células sanguíneas, habrán visto que les reportan monocitos, ¿sí? No macrófagos, sino monocitos. ¿Por qué? Porque los monocitos son los que vemos en la circulación sanguínea. Esa población celular es la que se encuentra circulante. Bueno, lo otro, cuando los monocitos, entonces, cuando ya los monocitos son activados, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando se activan, ellos pues van a ser llamados macrófagos, es decir, ellos ya van a ser capaces de hacer fagocitosis como tal. ¿Listo? Entonces, importante para que ustedes recuerden más o menos esas funciones que pueden tener los macrófagos. El proceso de fagocitosis en los macrófagos se da muy similar a cómo se da en los neutrófilos. Entonces, lo que ya recordamos hoy al comienzo de la clase, entonces se va a requerir una opsonización,
va a ser necesario entonces el uso de gran cantidad de enzimas, de lisocimas, de colagenasas, hidrolasas, que se encuentran al interior de esas células fagocíticas. ¿Qué atrae a los macrófagos? Entonces, los macrófagos llegan por la presencia de las bacterias como tal. Acuérdense que ellos son centinelas. También las C5A, que pueden actuar como opsoninas, recuerden. También los atraen las alarminas, que son liberadas por células que han sufrido algún daño. También los van a alertar las defensinas y otros péptidos de los neutrófilos. Acuérdense que las defensinas se encuentran también dentro de los gránulos de los polimorfonucleares. Y los péptidos de los neutrófilos, es decir, lo que ellos liberan por exocitosis, también van a atraer a los macrófagos. Cuando el neutrófilo muere, acuérdense que yo les dije que ellos son, o sea, digamos que tienen una acción limitada dentro de la inflamación, y es que cuando ellos ya se cansan, cuando ya hay digamos que se cumple el ciclo de vida del neutrófilo, ellos empiezan a morir. Y cuando ellos mueren, pues lo que van a hacer es atraer a otros macrófagos, ¿listo? Atraer a otros fagocitos, que en este caso serán los macrófagos. Algo muy importante y algo fundamental de los macrófagos es que ellos no fagocitan por tiempo limitado. Ellos pueden fagocitar y fagocitar y fagocitar por mucho tiempo. Acuérdense que les dije en la inflamación crónica que la inflamación crónica podía durar incluso años, ¿no? Que lo vimos la clase pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que los macrófagos pueden fagocitar incluso por años. Ellos tienen una acción fagocítica que se prolonga en el tiempo. Esos macrófagos, entonces, además, van a poder fagocitar a neutrófilos que ya están, digamos, en el final de su ciclo de vida y tienen una acción bien interesante, y es que ellos reciclan el contenido de los gránulos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos prácticamente van a aprovechar al propio neutrófilo, van a utilizar todas esas enzimas que tenía el macrófago en su interior y lo van a utilizar con el mismo fin con el que lo tenían los macrófagos, que es destruir al antígeno, degradar restos celulares y pues de esa forma, digamos que hacer que el tejido vuelva a recuperar su función. Entonces, los macrófagos, pues básicamente una de sus funciones, como lo decíamos, es la fagocitosis. Y fíjense, varias moléculas, varias sustancias son capaces de atraerlos. Ellos pueden fagocitar por mucho tiempo e incluso reciclan el contenido de los gránulos de los polimorfonucleares neutrófilos. ¿Listo? Entonces, esto hace que los macrófagos, pues, digamos que se alimenten de esos mismos gránulos y puedan continuar con esa acción fagocítica. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta, profe. Dime. Sí, después que ellos pues como que pueden fagocitar por años, ¿en qué momento, digamos, se detiene pues cuando, o sea, qué les da como la señal? ¿Cuándo para la inflamación? Entonces, ¿cuándo para la inflamación? Cuando se elimina la injuria. Cuando ya no hay un agente, cuando ya el tejido fue reparado, ahí para la inflamación. Entonces, cuando ya hay cicatriz y además no está el antígeno, no está la bacteria, no está el virus, ahí para la inflamación. Y por lo menos cuando tienen unas enfermedades así autoinmunes, las que dijiste, ¿ellos constantemente están trabajando? Ellos pueden trabajar de manera constante. Y pues el problema de las enfermedades autoinmunes, bueno, no sé si de pronto alguno ha tenido contacto con algún caso de alguna enfermedad autoinmune. Son enfermedades que son, como les decía, que tienden a volverse crónicas, que son difíciles de combatir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi sistema inmune está atacando a ver, algo así medio sencillo. Por ejemplo, mi sistema inmune está atacando a las células de mi glándula tiroides. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Las células de la glándula tiroides son necesarias? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscaría el médico tratante? ¿Eliminar las células de la tiroides? Se puede hacer, ¿cierto? No es lo ideal, pero se puede hacer. En este caso, sería posible, se retira la tiroides y ya, baja, digamos que
ese rechazo a las células. Pero en caso que no fuera posible eliminar la tiroides, ¿qué es lo que se busca? O por ejemplo, cuando hay rechazo del sistema inmune a las uniones de las células del epitelio, a los desmosomas, bueno, ustedes ya vieron histología, entonces recuerden que en las uniones estrechas de las células epiteliales hay una proteína que se llama la desmina o la desmogleína. Entonces son diferentes proteínas que participan en la unión de las células epiteliales o de los, digamos, de la membrana basal a la célula epitelial. Entonces, cuando el sistema inmune ataca esa desmogleína y esos desmosomas, ¿qué es lo que pasa? Se dañan las uniones estrechas y es, por ejemplo, allí cuando vemos el pemphigus vulgaris, que son enfermedades autoinmunes. Pero es en la piel. Entonces, ya no es como en la tiroides que yo digo, retiro la tiroides, es en la piel. Entonces, ¿qué buscan? O si alguno de ustedes alguna vez ha tenido contacto con algún caso de estos, ¿saben en qué se enfoca el tratamiento o qué busca el tratamiento en estas enfermedades autoinmunes? Profe, ¿podría ser generar como algún tipo de inmunosupresión? Exactamente. Justamente eso es lo que busca un tratamiento de una enfermedad autoinmune. Es regular esa respuesta inflamatoria, porque como lo decía a raíz de la pregunta de su compañera, la inflamación no se va a detener hasta que ese agente que se ha reconocido como extraño no desaparezca. Pero ¿qué pasa si ese agente, entre comillas, agente, que no puede ser eliminado porque es propio del cuerpo, entonces si son las células epiteliales, si son las uniones estrechas, no se pueden eliminar porque significaría casi que dejar sin piel al individuo? En ese caso no se puede, ¿cierto? No es posible. Entonces, ¿cuál es la solución? Inducir una inmunosupresión. ¿Cómo se hace? Generalmente se utilizan fármacos como los corticoides o los corticosteroides, que lo que hacen es inhibir la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, más o menos yo se los mencioné por allá la clase pasada cuando hablamos de la cascada del ácido araquidónico, que les dije que los corticosteroides o los esteroides inhibían toda esa cascada del ciclo del ácido araquidónico, entonces no hay liberación de prostaglandinas, de leucotrienos, por lo tanto disminuye la fagocitosis, disminuye toda la acción de estas células y además los corticoides actúan también a nivel de la médula inhibiendo la diferenciación celular, la maduración celular. Entonces, en esos casos de enfermedades autoinmunes, lo que se busca es inhibir esa respuesta inflamatoria, inducir inmunosupresión a los individuos. ¿Sí? Creo que ¿quién me preguntó? ¿Laura? Sí, profe, ya te entiendo. Vale, listo. Bueno, entonces, para continuar, bueno, es importante que tengamos claro que hay dos poblaciones diferentes de macrófagos. Entonces, bueno, ya nos dijeron que había macrófagos maduros y que había otros que eran inmaduros, que eran los monocitos que estaban circulantes. Sin embargo, una vez esos macrófagos están activos, entonces ya cuando ellos son maduros, ellos se clasifican en dos poblaciones principalmente. ¿Listo? Entonces, ellos se clasifican en M1 y en M2. ¿Listo? El M1, la población de M1, produce una sustancia que es el óxido nítrico. El óxido nítrico, entonces, bueno, más o menos su nombre ya nos lo dice, lo que hace pues es inducir oxidación. ¿Listo? Tiene oxígeno dentro de su composición. Entonces, ayuda a producir oxidación. Sabemos que la oxidación participa dentro de la destrucción, ¿cierto? Dentro de la destrucción de, pues, de los antígenos cuando se da el proceso de fagocitosis. Ahora está otra población, que es la población M2. Esta población M2, a diferencia de la M1, no produce óxido nítrico. Entonces, en eso radica, pues, gran parte de su diferencia, y es, pues, en que tienen capacidades oxidativas o que no tienen capacidades oxidativas. Otra observación importante, y es que el óxido nítrico produce vasodilatación. ¿Listo? Esta sí creo que no se las había mencionado. Entonces, el óxido nítrico produce vasodilatación y ya sabemos qué causa la vasodilatación. Entonces, la vasodilatación lleva
aumento de la permeabilidad, entonces sale líquido, sale agua, salen células, y esto quiere decir que sería proinflamatorio o no, o sea, ¿va a ayudar a la inflamación? ¿Ustedes creen? Si hay Sí, vasodilatación, profe. sí, ¿cierto? Así como la histamina que produce vasodilatación, el óxido nítrico también, entonces solo que de otra forma. En este caso, esta población M1 puede participar en la inflamación. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver bien eso. La M2, entonces, como les decía, a diferencia de la M1, no produce óxido nítrico. Esta M2 no produce óxido nítrico y utiliza otra serie de enzimas como la arginasa. Entonces ya vamos a ver qué caracteriza, digamos, qué diferencia esas poblaciones M1 y M2 y pues bueno, asociado principalmente a la inflamación como tal. Entonces, la población de macrófagos M1, como les dije, bueno, producía óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, bueno, aquí les puse otras características del óxido nítrico. Él tiene la capacidad de unirse a enzimas ricas en metales, impide la síntesis del ADN y bloquea enzimas mitocondriales. Entonces, ¿qué va a hacer este óxido nítrico? Va a generar ese efecto sobre bacterias, sobre hongos, sobre helmintos, protozoos y células tumorales. Entonces, el óxido nítrico es fundamental también dentro de estos macrófagos porque va a inducir o va a alterar, bueno, primero síntesis del ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que estos agentes no van a poder replicarse fácilmente, no van a poder tener esa actividad de síntesis de material genético, no van a tener acción de las enzimas mitocondriales. Y acuérdense que las mitocondrias son las que ayudan al proceso de respiración celular y de obtención de energía. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a ayudar a que bacterias, hongos, helmintos, protozoos y células tumorales puedan morir más rápidamente. ¿Listo? Entonces, lo que hacen las células M1 básicamente es, digamos que, avivar esa inflamación. ¿Listo? Van a ayudar a mantener viva la inflamación con el fin de ¿qué? De proteger al hospedador, entonces proteger al organismo. Van a ser defensa importante ante bacterias, ellos van a tratar de eliminar a esos agentes y van a producir citoquinas proinflamatorias. Entonces, esos M1, digamos que son los revoltosos en este caso que no van a dejar que la bacteria siga atacando al antígeno, al propio cuerpo. ¿Listo? Entonces, que el antígeno no triunfe, sino van a tratar de eliminar a ese antígeno. ¿Listo? ¿Cómo? Con óxido nítrico, produciendo citoquinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es que lleguen más y más células para eliminar a esa bacteria y a ese antígeno. Entonces, esta sería la acción de los macrófagos M1. Ahora, la otra población de macrófagos activados, que sería la población M2, ya tiene una acción más, digamos que de controlar esa inflamación. ¿Listo? ¿Ellos qué van a hacer? Entonces, los macrófagos de esta población M2 van a tratar de reducir la inflamación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos, acuérdense que los macrófagos pueden producir múltiples sustancias. Ya nosotros hablamos de varias proinflamatorias como la interleucina 1, pero ellos también pueden producir otras citoquinas, otras sustancias que suprimen la respuesta inmune. ¿Listo? Es decir, que le van a decir, calma ahí, acuérdese que la inflamación es buena, pero pues no nos podemos exceder. Entonces, los M2 lo que van a hacer es tratar de ir neutralizando esa respuesta inflamatoria. Y además, estos M2, que ya digamos que son más pacíficos, también van a buscar el inicio y van a generar la reparación y la curación de la herida. Entonces, acordémonos que los macrófagos, dentro de sus funciones, por allá en una diapositiva que les mostré inicialmente cuando les hablé de los macrófagos, ellos tenían un montón de acciones, ¿cierto? Dentro de esas acciones estaba producir o estimular la producción de colágeno. Entonces, esto, pues, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a la formación de cicatriz, como lo vimos en las diapositivas de la presentación anterior. Entonces, esto ayuda
pues ¿a qué? A que el proceso inflamatorio vaya terminando, ¿sí? Lo que ya me preguntaban hace un rato, ¿cómo termina o por qué termina? Entonces, cuando ya no está la gente, va a predominar esta población de macrófagos M2, que lo que va a hacer es ir controlando esa inflamación y además ir generando la formación de una cicatriz. Entonces, eso es lo que hace esta población de macrófagos M2. Entonces, recuerden, los M1 serían los que van a estimular toda la inflamación. Es como, listo, los neutrófilos no pudieron, nosotros vamos a poder, vamos a atacar esa bacteria con óxido nítrico, vamos a producir citoquinas proinflamatorias y vamos a tratar de proteger al huésped. ¿Listo? Acuérdense que la fagocitosis entonces sería hecha principalmente por estos M1, que además pues pueden fagocitar restos de neutrófilos, lo que eliminan los neutrófilos y reciclar todas esas enzimas además. Entonces, estos M1 pues pueden, digamos que, seguir allí en la lucha, mientras que los M2 pues van a decir, bueno, calma ahí, controla a esta respuesta inflamatoria porque podemos causarle también más daño al organismo. Entonces, ellos pues van a reducir la inflamación, van a estimular la curación y la reparación de los tejidos, y esta será, pues, digamos que la población de macrófagos, los M2, los que van a predominar al final de la inflamación. No quiere decir que no estén en la inflamación inicial, no, ellos igual pueden estar, pero no van a predominar. Los que van a predominar en un estadio inicial de la inflamación serían estos M1. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, ¿cómo se activan los macrófagos? Entonces, ellos pueden activarse por diferentes formas. Los receptores tipo TOL, entonces, por ejemplo, hacen parte de los receptores que pueden tener los macrófagos, que ya nosotros vimos. Está también el lipopolisacárido, que sabemos que hace parte pues, de bacterias gram negativas principalmente. También los pueden activar carbohidratos en la superficie de las bacterias, alarminas y proteínas de choque. Entonces, son diferentes las sustancias, los receptores, las moléculas que pueden inducir la activación de los macrófagos. Hay algunos antígenos que pueden activar de una manera muchísimo más fuerte al macrófago. Entonces, aquí ya hablaremos un poquito de los términos que hemos estudiado. Entonces, entre más antigénico sea el agente, entonces, entre mayor capacidad de activar el sistema inmune, pues los macrófagos van a ser activados de una manera más intensa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que él va a tener, o digamos que va a potenciar todas sus funciones. Entonces va a ser una fagocitosis más eficiente, va a tener una acción muchísimo más prolongada y esto pues obviamente va a hacer que sea mejor aún el macrófago dentro de este proceso inflamatorio. ¿Listo? Digamos que su desempeño sea muchísimo más eficaz gracias a la activación más, digamos, más severa de su misma población. ¿Listo? Cuando estos macrófagos son activados de esa forma potenciada, entonces cuando el antígeno es muy antigénico, esto va a llevar a que se activen otras poblaciones de células, que son las células natural killer o asesinas naturales que mencionamos ya hace un rato, la clase pasada. Entonces, las asesinas naturales, pues también tienen esa función de destrucción, solo que ellas no actúan haciendo fagocitosis, ellas actúan de otra forma, a estas ya las veremos más adelante, ¿listo? Entonces, cuando el macrófago se activa con toda la potencia, con algo muy antigénico, y fíjense aquí entonces en esta parte de la izquierda, les pongo los diferentes receptores que tiene el macrófago. Entonces, fíjense que tiene receptores para citoquinas, que son las sustancias, digamos que actúan dentro de la inflamación, que estimulan o pueden neutralizar la inflamación. También hay proteínas del complemento, que acuérdense que hace parte del complemento de la respuesta inmune innata y que enlaza con la respuesta inmune adaptativa. Entonces, los receptores del complemento, que son proteínas, también van a actuar allí. También está la transferrina. Entonces, la transferrina también es otro de los receptores que tienen los macrófagos y hay diferentes receptores de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, los macrófagos se pueden activar
por diferentes formas, de diferentes formas, y entre más intensa sea su activación, entonces si hay un antígeno que se una o que activa diferentes de estos receptores de la izquierda, el macrófago se va a activar con mayor potencia, ¿listo? Si se activa con esta potencia aumentada, también se va a alertar a otra población que son las células asesinas naturales. Y listo, ya sabemos entonces cómo se da la fagocitosis, ya sabemos cómo se da la destrucción del antígeno, que es básicamente el mismo proceso que observamos con el neutrófilo. Pero ¿qué pasa después que hay fagocitosis? Entonces, ¿qué pasa con ese antígeno, con los restos de ese antígeno? Resulta, y bueno, esto sí creo que más o menos lo cité una de las clases anteriores porque alguno de ustedes me preguntó que qué pasaba después con todo el resto del antígeno. Entonces, después de la fagocitosis, los macrófagos entonces van a, digamos que a transportar a ese antígeno a diferentes órganos. Entonces, bueno, hay diferentes vías de eliminación. Una de estas es el hígado, otra de estas es el pulmón. Y bueno, acá yo les puse caninos, células de Kupffer en el hígado, felinos, macrófagos pulmonares intravasculares. Pero fíjense, bueno, aquí está representado en el dibujito, 6.5% en el pulmón, este rosadito sería el pulmón, y el más rojito sería el hígado. No quiere decir que no haya eliminación de antígeno vía pulmonar. Sí hay. Hay mediante otras vías, otros se van ya vía digestiva, etcétera. Pero también, digamos que es importante que tengamos en cuenta que lo que va a predominar, al menos en caninos, es la eliminación de estas toxinas, de estos restos celulares, mediante vía hepática. En felinos, en cambio, va a predominar la vía pulmonar como vía de eliminación de esos antígenos, ¿sí? Y repito, no quiere decir que por el hígado entonces no haya eliminación de antígenos. No, sí puede haber, solo que va a haber en menor proporción. ¿Listo? Entonces, por eso aquí les puse como el que predomina, en caninos predomina la eliminación por vía hepática, en felinos predomina la eliminación por vía pulmonar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre ya este proceso de eliminación final? Entonces, en caninos, en roedores y en humanos, como les decía, la gran mayoría va a ser eliminada por vía hepática. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se da primero la fagocitosis de la bacteria por el neutrófilo, entonces el neutrófilo destruye la bacteria inicialmente, pero ahí quedan los restos bacterianos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El neutrófilo va a ser fagocitado por la célula de Kupffer, que recuerden que son esos macrófagos hepáticos. Entonces, esos macrófagos pueden viajar, pueden llegar posteriormente al hígado y ya estando allí, pues van a ser eliminados, por ejemplo, mediante las mismas sales biliares, que como saben la bilis va hacia el intestino. Entonces, allí serán eliminados. O también se puede dar eliminación por parte de ese grupo de enzimas que son las enzimas del citocromo P450, que ustedes seguramente pues ya vieron, que es todo un complejo enzimático, y esto pues contribuye a esa eliminación final. Ya los restos pues irán mediante las sales biliares hacia intestino. Ahora, en otras especies, como les dije, felinos, también están entonces los rumiantes, los cerdos y los caballos, tendrán predominio en la vía de eliminación pulmonar. ¿Listo? Entonces, los patógenos en este caso, o el agente que ya ha sido degradado, va a ir por vía hematógena hacia el pulmón. Ya estando allí, entonces los macrófagos intravasculares o los macrófagos que se encuentran asociados al espacio alveolar, ellos van a hacer la fagocitosis de esas moléculas que igual, digamos que pueden generar un reconocimiento como extraños, entonces van a ser reconocidos como extraños, van a ser fagocitados y posteriormente van a ser eliminados. ¿Listo? Algunos antígenos que sean, perdón que perdí acá la flechita. Algunos antígenos que sean muy antigénicos pueden ser eliminados rápidamente. Entonces, digamos, si la bacteria tiene mayor cantidad de lípidos simples en su composición, si la bacteria tiene gran cantidad de endotoxinas, estas van a ser
que la velocidad de eliminación pues sea mucho más rápida, ¿listo? Entonces, entre más antigénico, igual pues va a estimular más, como les dije, la respuesta de los macrófagos y por lo tanto su eliminación pues se va a dar de una forma más rápida, ¿listo? Entonces, esta es la forma final por la cual se eliminan los antígenos. Pero hay diferentes tipos de antígenos. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, les pongo eliminación de antígenos solubles que ingresan vía intravenosa. ¿Qué antígeno se les ocurre que pueda ingresar por vía intravenosa? ¿Cómo ingresa algo vía intravenosa? Nosotros podemos inyectar cosas por las venas, ¿cierto? Nosotros como profesionales podemos inyectar medicamentos, pero dentro de esos medicamentos, pues bueno, primero puede haber sustancias que sean antigénicas y por otro lado puede haber contaminación, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esos protocolos bien instaurados, entonces no hacemos desinfección del sitio de la inyección, por ejemplo, también podemos estar inyectando algún antígeno por vía intravenosa. Entonces, ¿qué ocurre cuando esas moléculas ingresan por vía intravenosa? Entonces, habrá algunas moléculas que se agreguen o habrá algunas bacterias que logren colonizar tejidos fuera de la vía venosa, pero hay otros que pueden ingresar por vía sanguínea a todos los órganos. Entonces, las moléculas no agregadas, es decir, generalmente los fármacos pueden tener ese tipo de comportamiento, ingresan uniformemente por la vía sanguínea a los órganos. Entonces, ustedes lo verán ya más adelante en farmacología. Hay fármacos que ingresan y que tienen la capacidad de llegar a todos los tejidos. Hay otros que tienen afinidad por unos más que por otros. Pero en general, pues cuando algo ingresa por vía venosa, tiene el potencial de diseminarse y digamos que viajar a todo el torrente sanguíneo. Entonces, una vez ellas llegan a los diferentes órganos, ellas van a ser catabolizadas, es decir, que van a ser destruidas, ¿cierto? Van a irse aprovechando. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A que se disminuya su concentración, ¿cierto? Ellas ya circulantes no van a estar en grandes cantidades, van a estar más que todo en diferentes órganos o en pequeños capilares de esos órganos y estando allí, pues se puede dar formación de inmunocomplejos, es decir, que se unan esas moléculas pequeñas del fármaco con anticuerpos. Entonces ya cuando se produce o se tiene una segunda exposición al fármaco, ¿qué puede pasar? Que ya se ha reconocido como antigénico, se una anticuerpos a ese antígeno, sobre todo en moléculas que no fueron absorbidas o que ya no son utilizadas, y posteriormente se va a destruir esa formación del antígeno con el anticuerpo, ¿listo? Entonces, esta es una de las formas, sobre todo con fármacos, bueno, la mayoría de fármacos se absorben y se hacen catabolismo rápidamente, se destruyen rápidamente, disminuye su concentración, pero cuando hay algún remanente de ese fármaco, pues ya empieza a darse una fagocitosis, ¿listo? Generalmente estos últimos compuestos que permanecen serán los que son más extraños y más difíciles de destruir. Entonces, es allí cuando se inicia ya un proceso de fagocitosis. Estos entonces tienen, pues digamos que un proceso que se clasifica básicamente en estas tres etapas. La distribución, que sería cuando está viajando por torrente sanguíneo. El catabolismo, que es cuando empieza a ser degradada esa molécula o ese antígeno que haya ingresado por vía venosa. Y posteriormente ya empieza la eliminación inmune. ¿Listo? Entonces, los fármacos, en este caso, pues particular, serían considerados como antígenos o, por ejemplo, una bacteria que ingresó por vía venosa también entraría dentro de esta escala, más o menos, dependiendo de qué tan antigénico sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Y considerémoslo, por ejemplo, como un fármaco. Entonces, él tiene una fase inicial donde, fíjense, su concentración es muy alta, entonces de 100 miligramos por 100 mililitros. En este punto de concentración del fármaco, en el día 0, tiene su pico, es decir, el día que yo apliqué el fármaco, pero fíjense que a medida que pasan los días, la concentración de ese fármaco va a disminuir, ¿cierto?
Entonces, al día 2 ya está más bajo, al día 4, al día 6, y ya posteriormente a partir de ese día 6 es donde empieza a darse una eliminación inmune. Entonces, los restos que hayan quedado de ese fármaco, lo que les decía, lo que no fue absorbido, lo que no fue empleado, lo que sea, digamos que haya permanecido más tiempo allí, va a ser ya eliminado de forma inmune. ¿Listo? Lo que ya no haya sido más degradado y utilizado va a eliminarse principalmente gracias a las células de respuesta inmune. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta siempre? Porque acá yo les muestro esto para fármacos, pero importantísimo, ¿todos los fármacos son antigénicos? Siempre que ustedes utilizan un fármaco, ¿tienen alguna reacción inflamatoria asociada al fármaco? ¿No, cierto? No. Y es lo ideal, que un fármaco no nos produzca una respuesta inflamatoria. Entonces, la mayoría de fármacos que se utilizan no son antigénicos, ¿cierto? Hay fármacos que sabemos que pueden generar una respuesta de rechazo. Entonces, por ejemplo, las penicilinas nos pueden generar un rechazo. También, por ejemplo, la que tiene nombre comercial como Buscapina, entonces esa también nos puede generar este tipo de rechazo. Hay varios fármacos que pueden generarnos una especie de rechazo cuando ingresan por vía intravenosa, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta, ¿el fármaco es antigénico o no? ¿Listo? Si es antigénico, seguramente pues tenga una curva de distribución de este tipo. Incluso tal vez si es mucho más antigénico tenga una curva más corta porque va a ser detectado más rápidamente y eliminado más rápidamente. Pero siempre es necesario tener en cuenta, por ejemplo, si hubo previa exposición al antígeno, entonces si ese individuo ya había tenido contacto con ese fármaco, por ejemplo, o si era su primera exposición. ¿Listo? Entonces siempre debemos tener en cuenta esto y sobre todo si es antigénico. ¿Listo? Entre mayor potencial de antigenicidad tenga, entonces cuando hay fármacos que pueden producir reacciones de rechazo, siempre puede pasar. Hay algunos que tienen una antigenicidad casi que nula, que es lo ideal en un fármaco, pues no van a generar ninguna respuesta inflamatoria. ¿Listo? Ningún tipo de eliminación que involucre respuesta inmune. Ahora, hay otro tipo de antígenos que ingresan por vía digestiva. Entonces, cuando el antígeno ingresa por vía digestiva, que prácticamente casi que podría ser gran parte de lo que consumimos, puede tener antígenos, pero ellos, pues bueno, primero se enfrentan a la acción de las enzimas, ¿no? Entonces, esas enzimas pueden eliminar al antígeno, ¿listo? Ya de por sí pueden eliminar al antígeno. El epitelio intestinal, que ya sabemos que actúa como esa parte de esa barrera física, entonces va a ser una barrera que no va a permitir que cualquier antígeno pase, pero hay antígenos especialmente o bacterias, por ejemplo, que pueden romper la capa de moco, que pueden unirse a las células epiteliales, después ingresar a la célula y generar pues ya pues un daño como tal a los enterocitos. Una vez entonces estos antígenos logran superar un epitelio intestinal o esa barrera física por excelencia que sería la mucosa digestiva, estos antígenos van a ingresar por vía porta al hígado, ¿listo? Entonces recuerden que hay circulación enterohepática y esto favorece la migración del antígeno del intestino hacia el hígado, ¿listo? Cuando ya este antígeno migra al hígado, pues ya se puede dar una eliminación allí por parte de estas enzimas, por ejemplo, de las del citocromo P450 o también por las mismas células de Kupffer. Otra de las vías que tienen el antígeno para llegar, digamos, a diseminarse y a, digamos que a ser eliminado, es la vía linfática. Entonces, está la vía porta, que sería sanguínea, y está la vía linfática. Por la vía linfática, entonces, esos antígenos pues pueden llegar fácilmente a los ganglios linfáticos mesentéricos. Y ya una vez llegan al ganglio linfático mesentérico, pues digamos que llegan al sitio donde se van a encontrar con mayor cantidad de células de defensa. Acuérdense que en los ganglios linfáticos pues predominan linfocitos y diferentes células como algunos macrófagos que pueden llegar a eliminar
a ese antígeno. ¿Listo? Entonces, cuando ellos ingresan por vía digestiva, digamos que ese proceso de eliminación puede ser mucho más fácil porque fíjense que hay varias barreras, ¿sí? Las enzimas, entonces parte de esa respuesta inmune innata, como barreras físicas también, el epitelio intestinal, pueden viajar ya después de superar esas barreras por vía porta y por vasos linfáticos. Mientras que acuérdense que cuando hablamos de antígenos que ingresan por vía venosa, pues es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? De ahí la precaución que nosotros debemos tener, pues al momento de aplicar algún fármaco o algún medicamento. Bueno, entonces, incluso al tomar muestras sanguíneas, eso también es bien un punto crítico. Otra de las vías por las cuales pueden ingresar los antígenos, además obviamente de heridas, que ya vimos más o menos qué ocurre, entonces está la vía respiratoria. Por la vía respiratoria, entonces vamos a hablar principalmente de partículas que pueden ser inhaladas. Entonces hay bacterias, por ejemplo, que producen esporas. Hay bacterias incluso que son tan pequeñas que pueden ingresar igual por vía inhalada, como los virus también. Y ellos pues deben superar estas barreras, ¿no? Entonces está la barrera mucosa, que puede retener partículas mayores a 5 micrómetros de diámetro. Entonces, eso podría hacerlo la mucosa. Está la tos, que acuérdense que hace parte de esos mecanismos de autolimpieza. Y hay otras partículas que, bueno, ya una vez logran superar todas estas barreras de la tos, del moco, estas partículas pueden ya, una vez ingresan a pulmón, pueden ser fagocitadas por macrófagos alveolares y posteriormente esos restos de esas células pueden salir eliminadas por el moco, ¿listo? Por ese mismo moco que se produce en un evento de tos, por ejemplo, por el mismo moco que nosotros producimos de manera habitual por vía respiratoria. Entonces, esto también puede contribuir a la eliminación de esos restos del antígeno. Y algunas de las partículas que logran entrar a septos alveolares, pues pueden igual pasar por fagocitosis, por esos macrófagos que se encuentran allí, y ser eliminadas. Algunas otras ya posteriormente, entonces, si ingresaron, por ejemplo, a septos alveolares o tienen contacto con vasos linfáticos y viajan a través de la linfa, pueden ser drenadas por esos ganglios y allí pues van a ser eliminadas. ¿Listo? Entonces, por vía digestiva, por vía intravenosa y por vía respiratoria, que digamos que son las 3 vías naturales de ingreso del antígeno, hay diferentes mecanismos de protección, que eso sí ya los habíamos visto, y posteriormente pues se debe dar una eliminación. Fíjense que en la fagocitosis juega un papel importante en estos procesos pues de eliminación como tal ya del antígeno que se encuentre con el individuo. Posterior a esto, esperen un segundito. Listo, ya esta es la última. Entonces, posterior a esa respuesta inflamatoria y a esa eliminación del antígeno, entonces recordemos cómo ocurre. Entonces recordemos que inicialmente, pues bueno, hablaremos de un proceso inflamatorio en el cual ya no solo van a actuar los neutrófilos, sino que van a empezar a predominar los macrófagos. Entonces, esta irritación de tejidos, sobre todo cuando es una irritación prolongada, va a llevar a que se acumulen diferentes poblaciones de macrófagos, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles van a actuar? Los M1, ¿cierto? Los M1, recuerden que son esos que van a luchar todavía contra la bacteria o contra ese agente injuriante inicial. Y cuando ya empiezan a ganar esa batalla, pues empieza a predominar la población de macrófagos M2. Entonces ya estos macrófagos M2 pues pueden eliminar los restos de material irritante. Entonces ellos pueden hacer limpieza, pueden eliminar todo el tejido lesionado y posteriormente pues van a empezar a neutralizar esa inflamación. ¿Listo? En procesos inflamatorios crónicos, como los que vimos al final de la presentación anterior, estos macrófagos M2 van a predominar. Estos macrófagos M2, que acuérdense que ayudan en la reparación, empiezan a predominar. Entonces ya en esta fase de una inflamación crónica, estos macrófagos son los que van a inducir una reparación constante, que será esa fibrosis, y por otro lado van a llevar a la formación de un granuloma, que es esa estructura que les mencioné
al final de la presentación anterior. Entonces, cuando un proceso inflamatorio ya ha sido exitoso, sobre todo, bueno, aquí ya una de las vías a las cuales llevaría la inflamación, recordemos que es la formación de un granuloma, cuando ya es una inflamación crónica que no resuelve y no resuelve, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las micobacterias. En un proceso inflamatorio, idealmente que logre ser resuelto gracias a la llegada de otras células como los macrófagos, entonces ya va a pasar ese proceso inflamatorio de una fase de destrucción, entonces digamos que la guerra, la batalla contra el antígeno, va a pasar este proceso inflamatorio a una fase de reparación. ¿Listo? Ahí entonces es cuando vemos el cambio de poblaciones de M1 a M2, que acuérdense que son los que van a generar como esa neutralizada ahí de la respuesta inflamatoria. Y estos macrófagos M2 serán los que principalmente van a producir esa interleucina beta, que lo que va a hacer es estimular la llegada de fibroblastos. Los fibroblastos, ustedes seguramente los vieron por allá en histología, ellos lo que hacen es producir tejido conectivo, ¿listo? Colágeno, y van a ayudar a la formación de una cicatriz. Entonces, esta sería, digamos que, la resolución o el desenlace de la inflamación, que haya una recuperación. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, eso sería todo lo que veríamos por hoy. Para la próxima clase, bueno, yo la había puesto acá, pero esta lectura y esta actividad la haríamos ya la próxima clase. ¿Listo? Entonces, la próxima clase haríamos la discusión del artículo, el de la inflamación en los animales de producción, que si es un amigo o un enemigo. Entonces, la próxima clase hacemos discusión de ese artículo. Por favor, no se les olvide que esa discusión la hacemos entre todos. Entonces, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen inquietudes, la idea es que la resolvamos. Y posterior, entonces, a la discusión del artículo, ya yo lo dejaría para el final de la clase, entonces hacemos la discusión inicialmente y posterior, o sea, después de la discusión y de la aclaración de dudas, ahí sí pasaríamos al ejercicio, ¿listo? Un ejercicio de comprensión de lectura que igual será realizado mediante el aula virtual, ¿vale? Dale, profe. ¿Listo, chicos? Vale, profe. Bueno, entonces Vale. eso sería todo por hoy. Nos veríamos entonces el próximo jueves a la 1 de la tarde. Recuerden entonces que queda pendiente el quiz de Aura y de Julie. ¿Listo? De Julie Hurtado. ¿Sí, Julie Hurtado? Sí, profe. Listo. Entonces queda el quiz de ustedes pendiente. Ya lo pueden ingresar desde las 9 en punto. Pero entonces, esperen, ya les aclaro el tiempo. Pueden ingresar desde las 9, pero tienen 10 minutos abierto el quiz y el quiz tiene una duración estimada de 6 minutos, ¿vale? Entonces, si quieren pueden tomar un pequeño break. Igual yo estoy pendiente aquí en caso que tengan alguna dificultad para ingresar, porque yo puse filtro solo para que pudieran entrar ustedes dos, pero no sé si funcione, ¿vale? Entonces, solo para Aura, Daviana y para Julie. Entonces, yo estoy pendiente aquí por el chat de Teams. En caso que no puedan ingresar, me avisan, por favor. ¿Listo? Vale, profe. Listo, Bueno, profe. Muchísimas vale. gracias. Bueno, muchachos. Y, por favor, en el quiz, lean el enunciado, si dice la o las respuestas, para marcar bien. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias.